En el presente video se expondrá de manera clara y breve la crisis del 2008, vista desde un entorno tanto global como nacional, ya que se verá cuáles fueron los efectos de esta crisis en México. Es nuestro interés señalar los objetivos de la globalización en una dimensión económica y cuál es la relación que guarda este tema con la crisis del 2008. Sí, escogimos este tema debido a su gran vínculo y relación con la clase de política y globalización, básicamente por los tópicos principales señalados a lo largo del trabajo, como son los efectos del pensamiento neoliberal, la globalización económica y financiera claramente marcada por una apertura económica, así como su dependencia y relación con otras economías, y los mercados financieros globales que han permitido diferentes flujos de capital de un país a otro. El pensamiento neoliberal inició como una tendencia tanto económica como política y surge con la victoria de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Fundamentalmente, sus características se basan por el libre mercado, una globalización expansiva y el ideal de propagar la democracia, estableciendo así una red de conexión de muchos países que propagaban la hegemonía estadounidense. En cuanto a México, el primer gran paso en materia de apertura comercial y circulación de bienes y capitales se dio con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hablar de globalización financiera es hablar sobre el incremento de las relaciones globales por medio de flujos financieros. Esto debido a la conexión de los mercados. O sea, la globalización financiera se distingue por la cantidad de influencia externa dentro del mercado financiero de un país. Uno de los principales ideales del neoliberalismo son los procesos de liberalización, cuyo único fin es lograr una libre circulación de capitales, o sea, que la gente haga con su dinero lo que mejor le parezca y gaste o invierta donde mejor le parezca. Para poder determinar lo que es una crisis financiera, hay que tener parámetros de dónde partir. Una crisis financiera se diferencia de una crisis financiera global por la integración real entre los mercados y la dependencia entre ellos. Para hablar de una crisis financiera global, primero deben existir ciertas condiciones, como la apertura de mercados financieros, ya que estos generan los capitales que circulen por mercados. Segundo, los inversionistas institucionales, que buscan gestionar mayores capitales y esto puede desestabilizar los mercados. Y tercero, la integración y dependencia de los países a mercados financieros internacionales. El principal problema de los mercados financieros globales es su alta expansión geográfica de crisis, porque muestra una capacidad de contagio tremenda ocasionada por variables no fundamentales. A pesar de que el neoliberalismo marca una tendencia a creer que las personas se conducen con racionalidad, lo cierto es que no siempre sucede eso y esto puede generar comportamientos de rebaño, que es una tendencia a seguir lo que hacen otros inversionistas e ir a donde ellos van para ganar, aunque sea poco, pero no perder nada. Problemas de este tipo, más la falta de información, generan especulaciones poco certeras y tienen repercusión en los ámbitos económicos y políticos. La crisis del 2008 es de las peores crisis financieras que ha habido en la historia y es, sin duda alguna, la más grande del siglo XXI. El origen de esta crisis data del verano del 2007, cuando el mercado hipotecario estaba por encima de las estadísticas, es decir, con el aumento de préstamos hipotecarios, la tasa de interés comenzó a subir y muchas cédulas hipotecarias perdieron su cotización en el mercado. El aumento continuó y en el sector inmobiliario explotó una burbuja financiera. Con la explosión de esta burbuja inmobiliaria empezó la desconfianza de la gente y el gobierno tuvo que involucrarse y coordinar los adeudos. En Estados Unidos se generó un shock interno, lo que llevó a un auge en la compra de propiedad y una euforia dentro del mercado. Al momento que se inició el movimiento económico, la gente ganó sobre sus ventas y hubo inversionistas que pensaron que el mercado era sustentable. El problema fue cuando los precios empiezan a estabilizarse y las deudas comenzaron a crecer. Los precios siguieron aumentando, el mercado se ve insostenible y se producen grandes quiebras. A continuación, haremos una línea del tiempo para hacer más didáctica la crisis. En enero del 2008, la crisis se agrava y los mercados financieros se vuelven insostenibles. A finales de enero, la Reserva Federal recorta los intereses situándolos al 3%. En marzo, los bancos centrales se coordinaron para inyectar liquidez a la economía. A mediados de marzo, hubo de nuevo un recorte de la tasa de interés a un 3%. De abril a septiembre, el Tesoro y la Reserva Federal detuvieron los intereses bajando las tasas hasta un 2%. En verano comienza una estabilidad y se reducen las quiebras bancarias. Para septiembre, Fannie Mae y Freddie Mac, las dos entidades que garantizaban la mitad de la deuda hipotecaria de Estados Unidos, caen en bancarrota. El 15 de septiembre, Lehman Brothers y Merrill Lynch caen en bancarrota también y Bank of America compra Merrill Lynch y Lehman Brothers se va a la quiebra por falta de comprador. El 16 de septiembre, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal intervienen para evitar la masiva quiebra de las hipotecarias.
el 22 de septiembre, Goldman Sachs y Morgan Stanley, los últimos grandes bancos de inversión, quiebran, se convierten en bancos comerciales y los toma la Reserva Federal. Cuando en 2008 las instituciones financieras quedaron en bancarrota, el pánico de los inmigrantes llegó a su punto más alto, al grado que 1.500 inmigrantes diarios regresaban a México. Las deportaciones empezaron, los migrantes regresaron y las remesas familiares bajaron en un 12%. La primera razón de la crisis que sufrió la economía fue la falta de ingreso externo, el cual era un ingreso fijo para las familias, lo cual generó una caída considerable en el consumo familiar. Otro tema que tuvo una fuerte reacción en México fue la depreciación del peso, ya que con la estabilización de precios de las inmobiliarias y con la apreciación del dólar, muchos inversionistas mexicanos empezaron a adquirir cuentas de ahorros en dólares, lo que llevó a una depreciación del peso frente al dólar. Como solución, el Banco de México decidió inyectar 20 mil millones de dólares para buscar la apreciación del peso. A este problema se le suma la especulación del crecimiento del dólar frente al peso con el boom crediticio de Estados Unidos. Por lo tanto, los inversionistas guardan dólares y venden en pesos y así duplican sus ganancias. Cuando llega la crisis, el peso decae, lo que lleva a una recesión financiera donde el Banco de México ya no puede mantener el tipo de cambio.